afternoon, everyone. Buenas tardes. Welcome again to today's discussion on voices in the pandemic, COVID-19, and freedom of expression in the Americas. I'm Michael Camilleri. I direct the Dialogue's Peter D. Bell Rule of Law program. We're delighted to host today's virtual event together with Global Affairs Canada and the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights. Over the next 90 minutes, we will hear from 4 leading experts on distinct aspects of freedom of expression in our hemisphere, and in particular, on the impact that COVID-19 has had on the exercise and enjoyment of this fundamental right. Indeed, we've already seen some disturbing trends in this regard. The invocation of emergency powers to fight the pandemic is in some cases being exploited by governments to target their critics or limit transparency, while disinformation online manipulates fear of the virus and undermines public health efforts. Reports of censorship, arbitrary detentions, media stigmatization, and restricted access to information threaten both free speech and the pandemic response itself. Now, before introducing our speakers, a few logistical details. First, as mentioned, today's discussion is truly inter-American. We will be switching back and forth between English and Spanish, so please do click on the interpretation button at the bottom of your screen if required. Second, you are invited to follow this event on Twitter at #PressFreedomAmericas or @TheDialogue. We invite participants to submit questions using the event hashtag on Twitter or by emailing questions to meetings@thedialogue.org. I will turn to your questions during the final segment of our discussion today. Finally, let me introduce our truly fantastic group of speakers, starting with Edison Lanza, who is the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights. He is in the 6th and final year of his very successful tenure as Special Rapporteur. Rachel Kay is the Deputy Executive Director of IFEX, a network of more than 100 organizations that promote and defend freedom of expression around the world. Frank Larue is Advocacy and Human Rights Director of Fundamedios, also a member of the board of the Instituto Demos. He's a former United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, also a former cabinet member in his native Guatemala. And finally, Eleonora Rabinovich is Government Affairs and Public Policy Senior Manager for the Southern Cone at Google, based in Buenos Aires. Before turning to our speakers, it is now my distinct pleasure to invite Ambassador Hugh Adsett, Permanent Representative of Canada to the Organization of American States, to offer some introductory remarks and kick off our conversation. Ambassador, over to you. Thank you so much, Michael. It's a real pleasure to be here today. Buenos tardes, mis colegas también. I'll speak in English, but I wanted to start with, of course, a couple of words of thanks, not only to you, Michael, but also to Edison for having the opportunity to partner with Canada and our foreign ministry on this event today, and to be here with such a great group of speakers. Rachel Kay, a compatriot as well, based in Canada, our colleague from Google, Eleonora Rabinovich, and Frank Larue, of course, who we know well from your time as former UN Special Rapporteur on freedom of expression too. And before it gets underway, and I know we want to get quickly to the speakers, but I actually wanted to just take a couple of minutes to talk about why this issue is important for Canada today in the context of COVID-19. We very much believe strongly in freedom of opinion and expression as being a cornerstone of democratic, safe, and prosperous societies, essential to the protection of human rights, fundamental freedoms, and the values articulated in the Universal Declaration of Human Rights. It's something that's particularly important for journalists who play such a key role in keeping governments accountable. And I think, unfortunately, what we are seeing, and you made mention of this, Michael, is the fact that this is a right that's increasingly under attack around the world and in the region. We've seen in the Americas that journalists are subjected still to various forms of violations and abuses, intimidation, censorship,
And in some cases, journalists have been killed for doing their work as well. Journalists have to be allowed to report facts freely and independently, including on the internet. And there's an even greater need for this crucial role of independent media during the COVID-19 pandemic. People not only want to have access to credible information as a fundamental right, but it's actually essential to our collective ability to tackle the pandemic. Journalists' work and the work of other media workers contributes to keeping citizens informed, to promoting proper health measures, and also, I think, another significant issue that we'll have a chance to hear about today, countering false and misleading information. So it's something we're very happy to support today, something we've been working on internationally, leading efforts to try to address this issue. Last year, we had the pleasure of co-hosting with the United Kingdom the Global Conference for Media Freedom. It took place in London. Edison, you were there for that event as a participant last year. One of the outcomes of that was a coalition, the Media Freedom Coalition of 36 countries, including 5 from this region: Argentina, Costa Rica, the United States, and Uruguay, and Canada as well, working together to advocate for media freedom online as well as offline, and also for the safety of journalists and media workers. We're making plans now to host the second conference this year, hosted virtually. We're still in the early phases of developing the program, but the priority is going to be on harnessing constructive debate and identifying forward-thinking solutions to the issues before us. And we'll need to do that by ensuring voices of journalists, civil society organizations, and media companies are included in the efforts to address media freedom, which is why I think we're particularly pleased to see that we have IFEX, Google, and Fundamedios with us today. It's really important to hear those voices as well. And this event and other events in the coming months will help inform the conference. Canada and the OAS, we've been a member now. This is our 30th year as a member of the Organization of American States. We've worked a lot with the organization to promote human rights in the region, to promote democracy. I think it's fair to say that democracy and the promotion of human rights have been the bedrock of Canada's engagement in the OAS over the years. And we'll continue to look for other opportunities to advance the issue of media freedom in other organizations, including in the OAS. So we really want to hear from you, from our partners in the region. We want to hear from others around the world. The value of raising our voices collectively is clear. The voices of journalists, including women journalists, must be heard, and we need to engage constructively to find solutions to protect those so important voices. So with that, it's time for me to stop and to listen to those voices. A real pleasure to be here with you all, and I'm looking forward to the rest of the conversation. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador, for those fantastic framing remarks, and thank you for Canada's leadership and your collaboration on this issue. I'm now going to turn to our experts. We will be switching to Spanish with Special Rapporteur Edison Lanza. So again, please make use of the interpretation. Edison, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por tu colaboración. Y quizás nos puedes arrancar la conversación, por favor, compartiendo una visión amplia de los desafíos que han surgido en materia de libertad de expresión como consecuencia y en el contexto del COVID-19. Bueno, buenas tardes y good afternoon, everyone. I'm going to move to Spanish. Y bueno, rápidamente agradecer esta oportunidad de realizar este evento conjunto de modo virtual en medio aún del aislamiento en varios países, y agradecer especialmente a la Embajada de Canadá, the Foreign Office, the Foreign Minister of Relaciones Exteriores, y también a la misión de Canadá ante la OEA, al diálogo interamericano, y a mis queridas y queridos colegas de IFEX, de Fundamedios, de Eleonora de Google, que también, más allá de las instituciones tan importantes que representan, además son amigos y amigas de la relatoría. Efectivamente, yo creo que COVID-19, digamos, nos permite observar
la situación del ecosistema de información de un modo general. Tal vez en la normalidad uno puede segmentar las distintas dimensiones de la libertad de expresión, pero durante esta pandemia, donde los estados enfrentan un estado de emergencia, tienen un deber de responder a esa situación y a su vez las restricciones a las libertades fundamentales en un momento tan complicado para la población y para la humanidad en su conjunto, nos hacen ver el valor de las libertades y la problemática que representa restringir algunas de estas libertades en nombre de intereses también legítimos, como la salud pública, el orden público, evitar un mal mayor en materia sanitaria o de emergencia. Y en ese sentido, la Relatoría ha monitoreado esta situación en la región y desde el comienzo ha, digamos, observado algunas cuestiones. La primera tiene que ver con la determinación de estados de excepción. Muchos de los países de la región, la mayor parte, acudieron, echaron mano durante esta emergencia a las facultades constitucionales de establecer estados de emergencia o de calamidad o de excepción. Muchas veces no estaban pensados o no están pensados en las constituciones para situaciones de emergencia en salud, sino más bien para conflictos internos, para situaciones de orden público. Por lo cual la adaptación de este tipo de restricciones fue un tanto problemática. Vimos países que, no todos, la minoría, establecieron, por ejemplo, la suspensión de las libertades, incluyendo la libertad de expresión. El caso de Honduras lo vimos. Vimos otros casos, obviamente, en el caso de Venezuela, donde se restringieron de manera evidente también la posibilidad de movilización, de circulación, de realizar protestas. Vimos también el caso de Brasil, México, incluso Argentina, la suspensión del derecho de acceso a la información pública. Así que hubo una primera etapa donde hubo medidas de excepción tomadas bajo la legitimidad de la Constitución, pero que a nuestro juicio no se adecuaban a la situación de emergencia, eso es a la necesidad temporalmente de evitar una propagación del virus. Creíamos que para evitar la propagación del virus se necesita fortalecer la libertad de expresión, fortalecer, proteger el trabajo de los periodistas y también fortalecer el acceso a la información pública, sobre todo en relación con la pandemia. En la mayor parte de los países democráticos de la región y en el diálogo con el sistema interamericano de derechos humanos, con la relatoría y también con el sistema universal, muchas de estas cuestiones, hay que decirlo, se fueron ajustando, estos aspectos normativos. Y, por ejemplo, el Supremo Tribunal de Brasil revocó la suspensión del acceso a la información pública. En Argentina, el órgano garante también revocó la suspensión, o mejor dicho, excepcionó al acceso a la información pública la suspensión de plazos. El INAI de México lo acaba de hacer hace 15 días y también fortaleció la provisión de transparencia activa. Muchos países mejoraron la capacidad de informar en forma desagregada sobre las distintas categorías del acceso a la información en materia de la pandemia, en fin. Ahora, persistieron situaciones, obviamente, en aquellos estados cuestionados por, digamos, las vulneraciones al Estado de Derecho o digamos, tipos de gobiernos autoritarios. Persistieron algunas de estas restricciones graves, por ejemplo, el derecho a la información. En el caso de Nicaragua, creo que es emblemático y es el más claro. Hasta ayer no había ninguna claridad, incluso la propia Organización Panamericana de la Salud le exigía informar en forma clara, veraz y fidedigna, cumplir con sus obligaciones internacionales frente al acceso a la información pública respecto a los temas de cantidad de contagiados, personas fallecidas por COVID, cantidad de test realizados, habiendo una verdadera negación de la existencia misma de la pandemia, ¿verdad? Estas son las cuestiones, digamos, yo creo que normativas. Luego hay algunos aspectos que voy a tocar rápidamente que son de hecho, ¿verdad? Es decir, de respuestas de los estados, digamos, que suponen de algún modo
atacar o, digamos, irrespetar los estándares de libertad de expresión. Respecto al rol del periodismo, que es fundamental en esta pandemia, es decir, el periodismo ha sido quien ha chequeado muchas veces la información, que ha hecho un control y un escrutinio de la situación de salud y la respuesta de los estados. También los periodistas se han sometido o se han expuesto a un riesgo mayor al tener que cubrir la pandemia, las conferencias de prensa, ir a los sitios, a los hospitales o a sitios donde hay mayor exposición al virus y al riesgo. Esto hay que decirlo también, es decir, en el caso de Ecuador, de Perú, lamentamos incluso fallecimientos de periodistas que enfermaron o que contrajeron el virus. Y en ese contexto, ¿verdad? También se ha presentado el dilema de la desinformación deliberada, esto es, de que hay un ambiente, se ha hablado incluso de una infodemia, es decir, de una suerte, digamos, de microclima, que sumado a los problemas que ya, digamos, habíamos identificado en la viralización y la difusión de información deliberadamente falsa, pues como que el clima de la pandemia, el aislamiento, la necesidad de conocer posibles curas, las teorías conspirativas que circulan alrededor del origen de la enfermedad, los debates polarizados, muchas veces en situaciones que ya venían, ¿no?, en distintos países de la región, políticamente muy polarizadas, digamos, de algún modo inyectaron una dosis mayor de este problema de la desinformación. Y ante eso, la respuesta de algunos estados no ha sido la adecuada. Por ejemplo, hubo una tendencia mucho más marcada en la región a establecer normas para criminalizar la difusión de desinformación, ¿verdad? Esto lo vimos claramente con un decreto promulgado en el caso de Bolivia, ¿verdad? Que también hay que reconocer en el diálogo y la extraordinaria vigilancia de la sociedad civil en la región, la presidenta derogó hace muy pocos días, pero que de algún modo intentaba establecer un marco para perseguir a las personas que supuestamente difundían desinformación, lo cual habilitaba, con el uso de figuras penales amplias y ambiguas, a la persecución de personas críticas, polarizadas, o que informaban o replicaban una desinformación, pero sin, digamos, ser parte del fenómeno de la desinformación deliberada, que tiene otras características, ¿verdad?, y que podemos abordar más adelante. Por lo tanto, ese es un asunto que estuvimos viendo, o la aplicación de normas que ya existían, como en el caso de Venezuela, sobre la llamada ley de incitación al odio y demás, que directamente fueron aplicadas para llevar adelante detenciones arbitrarias. Varios periodistas fueron detenidos. Hay un caso muy también emblemático de Darwinson Rojas en Miranda, que por cuestionar la información del gobierno en redes sociales, fue directamente detenido arbitrariamente, desapareció, luego fue sometido posteriormente a un proceso irregular, finalmente recuperó la libertad. Se habla de 20 casos entre ciudadanos y periodistas que habrían sido detenidos en algún momento de la pandemia en Venezuela. En Cuba también había una norma preexistente que regula, digamos, el orden público en Internet, o las expresiones que afectan al orden público, llaman, incitan a la sedición, a ese tipo de figuras que tanto hemos criticado desde el sistema interamericano. En este caso se cambió la estrategia, se aplican multas, y también más de 20 activistas y periodistas recibieron multas por difundir información que el gobierno entendía contra sus intereses o que era desinformación. Y sabemos lo que es en la economía cubana recibir una serie de multas, además del efecto inhibitorio que esto conlleva, y otras detenciones que también se siguieron realizando en Cuba durante esta pandemia. Hubo algunos casos puntuales en Argentina, sobre todo en zonas de las provincias, de algunas provincias puntuales, de juicios que no tenían que ver con el gobierno federal o con una intención del gobierno federal, pero sí con los gobiernos locales. Del mismo modo en México, en Puebla, el Congreso estudia una norma sobre noticias falsas y desinformación
durante pandemia. Y finalmente, y cierro con esta primera intervención, también es muy preocupante una tendencia, un patrón que nosotros mencionamos en nuestro reciente informe anual y que tiene que ver con los pronunciamientos de los altos funcionarios públicos y la estigmatización de periodismo, de periodistas, y socavar el rol de la prensa en relación con, obviamente, cuestionar las decisiones de los gobiernos, informar, chequear muchas veces declaraciones irresponsables de los propios gobernantes, y que en lugar de responder y de generar un debate público informado, se recurre a calificativos como fake news, prensa conservadora, prensa corrupta, prensa falsa. Y bueno, esto la verdad se ha extendido como un virus también, este tipo de conductas, y esto lo hemos visto contra periodistas, contra personal de la salud, contra científicos, ¿verdad? En varios países de la región. Esto es, obviamente, Venezuela, con el caso de Diosdado Cabello frente a la Academia Científica fue más claro, Nicaragua, pero también lo hemos visto en Brasil, en Estados Unidos, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos registrado en México, ¿verdad? Con una retórica ambigua del presidente de la República, mientras que las situaciones de violencia contra periodistas en algunos de estos países continúan. Hemos lamentado asesinatos en México, en Brasil, hemos tenido que lamentar amenazas contra el periódico Reforma de alguien que se identificó como el cartel de Sinaloa. Por lo tanto, este patrón vinculado a la situación previa que mencionaba el embajador de Canadá, de ataques a la prensa del crimen organizado y de actores que hostigan en redes sociales, es un factor también que causa y que nos causa una grave preocupación. Y finalmente mencionar también las dificultades que han tenido muchos medios y periodistas para acceder a las coberturas. Digamos, porque obviamente en un ambiente donde muchas veces se pasa de la conferencia de prensa habitual a una conferencia de prensa virtual o a una conferencia de prensa con distancia y con menores posibilidades de preguntar, está generando algunos efectos discriminatorios. De acuerdo a la línea editorial, se ha denunciado esta situación en El Salvador, en Guatemala, en varios países de la región, las dificultades para acceder a los gobernantes en la digamos, función que cumple la prensa de preguntar durante las conferencias de prensa, que por otra parte se han vuelto omnipresentes y mucho más importantes o mucho más, de algún modo, dominantes por parte de los gobiernos en cuanto a la agenda pública, por obvias razones, ¿no? Porque son quienes están liderando la respuesta de los estados. Muchas gracias, Michael. Esta es mi primera. Muchas gracias, Edison. Excelente, una panorama muy completa de lo que está pasando en la región, y creo que vamos a poder volver a muchos de esos temas. Así que gracias por esta excelente introducción. I'm going to switch back to English now and turn to Rachel Kaye. Rachel, we've heard from Edison Lanza a very broad and complete kind of description of the different kinds of concerns that have emerged in light of COVID-19. I wonder if you could help us sort of drill down on some of these cases of concern, particularly where we see governments using the pandemic as cover to censor the media, either through threats and stigmatization, as Edison mentioned, or via legal mechanisms that invoke the pandemic to impose arbitrary restrictions on free speech. So I'll turn it over to you, Rachel. Thanks, Michael, and great to be here. Thank you also to Global Affairs Canada, to Hugh and Edison and the Office of the Special Rapporteur of Freedom of Expression at the ICHR, and of course to Inter-American Dialogue for hosting this event. I think I would just start out by saying that actually I'm not the expert, but rather the IFEX members are. So I hope I can do justice today in speaking about their amazing work and in promoting and defending freedom of expression, and really what they've seen unfolding during this time.
IFEX members, especially in Latin America, have highlighted that the adoption of extraordinary measures, as Edison was talking about in many countries, has included restrictions on the right to freedom of expression and access to information. And many of these have been both arbitrary and often used by government to violate rights. What we learned from members, both in terms of their reporting on the situation and in conversations with them, is that this is manifesting in several different ways, and many of which have been highlighted by Edison, but I think are worth capturing again in response to Michael's question. I think specifically around the selective sharing of official information, around case numbers, testing, decision-making related to shutdowns, especially evident in Brazil and Nicaragua and Venezuela. And also seeing that press conferences that are being done virtually really are providing the opportunity to not take uncomfortable questions, or there's a real lack of transparency about which questions are taken and which ones not. As Edison talked about, there's also a very concerning tendency to use the penal code to counter publication of the information that's either deemed false or often is more the case where it's critical of measures being taken by the government. And these types of actions, the members have been seeing, are generally being taken against journalists or others who publish the information on social media. And I think Edison gave many great examples in the cases of Venezuela, Bolivia, and Cuba. I think another concern that is evolving, and when we talk a bit later about even the kind of broader regional scope in all of the Americas, there's also an increase in governments using apps and other surveillance tools to confront the pandemic, often without clear restrictions in how they're used, the length of time they'll be in place, and the necessary privacy protections. And I think you're seeing examples of this in Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, and Uruguay. And as Edison mentioned again, you know, even though many countries in the region have access to info laws, many states of emergency directives have suspended the time within which requests have to be responded to, including in countries like Brazil, Mexico, Honduras, and El Salvador. And I think at a time when, you know, access to information is even more important. I think from all of these countries and these issues, I think the countries that most stand out for many members are those that are happening in Brazil, in Honduras, in Nicaragua, and Venezuela. And I think these are countries where IFEX members were already reporting severe restrictions on and violations of free expression, but really are just seeing this increase. And I think as we get into some of the other discussion later today, we'll see why this is the case. Thanks so much, Michael. Back to you. Thank you, Rachel. Excellent. I'm going to pick up on some of those themes now with Frank LaRue. Frank, the American Convention on Human Rights protects the right to seek, receive, and impart information of all kinds. And in this respect, it guarantees not just freedom of expression, but access to information, access to public information as both an active and a passive obligation of governments. So in the context of the pandemic, of course, access to information is not just a human rights, as I said, but I think as other speakers have mentioned, a really essential tool for protecting public health. And with that in mind, I'd like to ask you to really analyze in greater depth, perhaps, the developments we're seeing in this area in relation to transparency and access to information as they relate to COVID-19. Gracias, Michael. Un gran placer estar acá y agradezco al Instituto, al Inter-American Dialogue, al Gobierno de Canadá, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber, y a la Relatoría, especialmente de Libertad de Expresión, la alegría de participar con Edison en este último año que le queda de Relatoría, que ha sido muy bien llevada y a la cual felicitamos. I have been asked to present in English, and I gladly do so. The issue that you raised, Michael, is particularly important in a moment of pandemic. I think that when many governments began reacting to this sanitary crisis, they reacted with the idea of restricting social relations, mobility, social contact, and with the mentality of quarantine. And of course, many governments, as Edison already indicated, try to use, I think, in a mistaken way, the parallels of
states of exception that had been existing in many of our legislation throughout the continent as more political states of exception for a political crisis inside. And the reason why I say mistakenly is, of course, we are in a moment of exception. And yes, some rights have to be restricted, like the right to mobility, or sometimes the forced seclusion in a quarantine period. Yes, this is understandable because this is needed to overcome the infectious disease that we're living at this moment in the COVID-19. But what cannot be understood, and I think was extended by many governments, was the idea that then you can limit all the other rights that normally go with fundamental civil and political rights, such as freedom of expression, or in this case, access to information. And ironically, they were trying to limit expression because they were trying to limit critical voices. And we see that throughout the continent when organizations have raised their voices to criticize the different platforms and plans, but especially when they're trying to limit access to information. Now, when we deal with access to information, we have two different venues. We have one is access to information precisely on the health crisis. What is the access to information that the public has in terms of how to combat this virus, the virus that provokes the coronavirus, that provokes the pandemic? And secondly, access to information in a regular way of how the different state institutions are handling the crisis in terms of transparency of the using of the resources that they have at this moment. And obviously, this is a moment of temptation for high levels of corruption as well when you have corrupt governments. In the first case, in the access to information, it is interesting that many governments began reducing the amount of press conferences or doing virtual press conferences over the web, or having selective press conferences. For instance, the first thing that Nicaragua did, the government did, was to have only those journalists that they decided to invite to a press conference. Or in the case of Guatemala, for instance, they canceled all press conferences. The president will give a speech every night on television, on national channels of television, but it's only himself, with no dialogue, nor with journalists, nor with scientists. And that is a big problem. Or in some other cases, we have violent reactions of heads of state toward the criticism or the questions, the legitimate questions that are asked by the press in reference to health alternatives. This goes from President Trump to President Bolsonaro in Brazil, who have taken a very aggressive attitude toward the press and very derogative way of expressing themselves, trying to challenge the press as being part of the problem in this moment of pandemic, when in reality, people need more information and there has to be a healthy debate. Probably the worst. Frank, I'm sorry to interrupt you. I think we've lost your audio. If you could just check the audio. Just in case, let me use, do you hear me now? That's better. Thanks, Frank. Let me use an alternative method here. So what I was saying, thank you, Michael, is that that in the case of Venezuela, there was a research being done by the Instituto de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, and they were trying to develop mathematical models of how the virus was transmitting the infection, and to try to understand. This was challenged by the state, and they were sued by the state as disinformation and as a challenge to the state policies. This is absurd. When in reality, when you need in a health crisis is the biggest amount of voices, technical voices, and not improvisation. So to have a strong and healthy debate on what's happening is part of the solution. So
Yes, we have to have some restrictive policies because of the health crisis in terms of mobility or social relations of individuals, but that should never be interpreted as limiting access to information or limiting freedom of expression of anyone. And this is happening. Secondly, you have heads of state who are also trying to improvise solutions themselves. They're trying to keep the good mood of their public by saying that nothing is happening, that the infection is not there. Nicaragua is the biggest example in this, where they didn't even want to recognize the pandemic. Or in proposing alternative solutions that occur to them, whether it's hydrochloroquine or any other solution that they're thinking of themselves with no technical basis for it. I think this is a very dangerous trend as well. But basically, in the cases of Honduras, Brazil, Argentina, there was a slowdown, and in the case of Mexico with also their Institute for Access to Information, there was a slowdown in the right to access information. And many of the requests were not being admitted or simply delayed. This cannot happen. There is no reason why there has to be a delay in access to information in a moment when more information is needed. And finally, on the question of transparency, I think it's still to be seen, but there's always the need, especially in crisis, to prove that the few resources that are there, and sometimes not enough resources, are being well used. And this is the time when the public needs to trust their authorities, needs to have the feeling that those resources are being used in the best way and are reaching out equally to everyone, because this is a virus that does not respect any region, zone, or social group. It's reaching out to everyone. So people have a right to know whether the resources are being used to fundamentally treat the virus for everyone equally. So another element of transparency is precisely the idea of having accountability in the management of the resources. Some people think it's cumbersome to do that in a moment of crisis. It is not. If states already have their procedures of transparency and open government established, this should be an easy formula to maintain. And I really think that this is one of the biggest challenges for us in the pandemic, is to understand that the way to challenge this danger that we have and this confrontation of our society through health is to open up the possibility of a big dialogue of everyone, different ideas, different scientific possibilities, but also guaranteeing that the state also gives full access of information to everyone. Terrific, Frank. That was really excellent. Thank you so much. I'm now going to turn to Eleonora, and I'm going to switch back to Spanish. Eleonora, bienvenida de nuevo. Este tema de la información falsa ha surgido varias veces ya. Es un desafío que no se limita obviamente al contexto de la pandemia, pero desde los momentos iniciales de esta crisis sanitaria, la Organización Mundial de la Salud llamó COVID-19 no solamente una pandemia, sino también una infodemia, por la cantidad y la seriedad de la información falsa que circula con relación al virus. Ustedes en Google, que tienen también la plataforma YouTube, ¿cuál es la percepción que tienen de la gravedad y la naturaleza de esta infodemia? ¿Y cuáles son las medidas que se han podido tomar por parte de la empresa como respuesta a este desafío? Bueno, Michael, primero agradecer al Diálogo Interamericano por esta invitación. Es un honor para mí compartir este espacio con referentes de derechos humanos y libertad de expresión como Edison, como Frank y como Rachel. Y muy agradecida al diálogo por la posibilidad de contar lo que estamos haciendo desde Google. Como hablaron todos los participantes, el COVID-19 no solamente es una amenaza para la salud y para la vida de millones de personas, sino que también esta pandemia nos trae muchísimos retos económicos y sociales, y también en materia de acceso a la información, muchísimos de los cuales fueron descritos por los oradores anteriores. En Google estamos plenamente conscientes de esta situación,
y por eso nos propusimos ayudar a todos nuestros usuarios y a las personas del mundo a que tengan mejor y más acceso a la información necesaria, relevante y oportuna y útil que necesitan para poder afrontar esta amenaza. Esto no es nuevo, como decías vos, esto está directamente vinculado con nuestra misión, que es hacer que la información del mundo sea universalmente accesible para todos, pero obviamente esta misión tiene un valor especial en coyunturas como la que estamos viviendo hoy, donde de verdad el acceso a la información es sumamente importante para también combatir la pandemia. Y vos mencionabas el tema de la desinformación y las noticias falsas. Nosotros preferimos hablar de desinformación como fenómeno. Creo que también es el término que utiliza Edison en sus guías para combatir la desinformación como fenómeno sistemático. Y Google está completamente y plenamente comprometido con el combate a la desinformación, porque como decía antes, esto está directamente vinculado con nuestra misión. Pero creemos obviamente que este combate es hoy aún más importante para que las personas puedan tener la información que necesitan. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo desde la compañía para poder contribuir con este fenómeno que necesita un abordaje desde todos los actores, públicos, privados, de la sociedad civil y de las organizaciones multilaterales? Hay 3 pilares sobre los cuales estamos organizando nuestra actuación dentro de la pandemia y que son los pilares en los cuales nosotros organizamos, digamos, nuestro combate a las contribuciones que hacemos en el combate a la desinformación. En primer lugar, conectar a los usuarios con información útil y con información confiable. En segundo lugar, proteger a los usuarios de la desinformación en nuestras plataformas a través de distintas herramientas. Y en tercer lugar, apoyar el trabajo de otros, de terceros, que también tienen una actuación muy importante en el combate a la desinformación. Y te voy a contar algunas cosas muy brevemente y después obviamente me pueden hacer cualquier pregunta. ¿Qué estamos haciendo en primer lugar para ayudar a que los usuarios puedan encontrar del modo más fácil posible y del modo más sencillo posible información útil, confiable y de calidad? Estamos haciendo muchas cosas desplegando herramientas a lo largo de nuestras plataformas, pero te voy a contar algunas. En el buscador, por ejemplo, que es una herramienta que utilizan muchísimos usuarios en todo el mundo, lanzamos una experiencia organizada que permite acceder de un modo muy fácil a las últimas noticias sobre COVID-19, conocer los síntomas, recibir consejos de prevención, ver un mapa con las zonas más afectadas. Desarrollamos también una alerta automática que dirige a sitios autorizados, a la OMS, a sitios de autoridades de salud, las autoridades sanitarias locales, y también lanzamos micrositios localizados en varios países para poder organizar y consolidar esta información de un modo que sea útil y sencillo para los usuarios. En YouTube, uno de nuestros objetivos y pilares es poder mostrar y resaltar los videos de expertos o de medios de comunicación como instituciones de salud o organizaciones de noticias, en los resultados de noticias, en los resultados de búsqueda, a partir de resultados de búsqueda y también a través de paneles de información. También donamos parte del inventario publicitario a gobiernos y a ONGs para que puedan usarlo en sus labores de información y de educación. Y también promovimos campañas con creadores, para que los creadores puedan unir a sus audiencias y a sus seguidores con expertos en salud para poder evacuar dudas, porque existe muchísima incertidumbre en relación con esta pandemia. Tenemos herramientas en Maps, tenemos herramientas en Google News. Otra de las herramientas que lanzamos son los informes de movilidad que muestran las tendencias de movilidad en distintas geografías para determinar cómo se están cumpliendo las políticas de confinamiento y de cuarentena, como le decimos acá, que están dictando distintos países y que cumplen con estrictas medidas de privacidad. Y en Google Play también estamos priorizando la revisión y la publicación de las aplicaciones que son publicadas, encargadas o autorizadas por las entidades gubernamentales y organizaciones de salud pública, y que obviamente tienen que cumplir también con todos los requisitos y políticas de Play. Pero además de elevar y de resaltar la información autorizada, tenemos medidas activas justamente en el segundo pilar que mencionaba antes, para poder detectar y eliminar la información errónea que está relacionada con COVID y que contradice la orientación de las autoridades sanitarias y que puede provocar daños en el mundo real, y que nosotros queremos también prevenir esta situación. Mencionabas YouTube. YouTube forma parte de los productos que tiene Google.
nosotros tenemos estrictas medidas y políticas comunitarias en YouTube que se aplican en todas las situaciones y también, obviamente, durante esta pandemia. Y estas políticas comunitarias prohíben el contenido que fomenta actividades peligrosas o ilegales que conllevan a daños físicos graves o a la muerte. Esto es directamente aplicable a muchas de las situaciones vinculadas con el COVID-19. Esto incluye, por ejemplo, ciertos tipos de información médica errónea. Nuestras políticas prohíben, por ejemplo, esto es casuístico, pero por ejemplo, algunas de las cosas que están prohibidas es el contenido que cuestiona explícitamente la eficacia de algunas medidas dispuestas por la OMS o autoridades locales de salud, por ejemplo, con respecto al distanciamiento social. Obviamente estamos en contacto con las autoridades sanitarias y con la OMS, trabajando estrechamente con la OMS a medida que la situación del COVID-19 evoluciona, para garantizar que la aplicación de nuestras medidas y nuestras políticas sea lo más efectiva posible. Además de remover contenido, con nuestras políticas de remoción de contenido que están dictadas por nuestras políticas comunitarias, también reducimos la visibilidad y las recomendaciones de contenido límite, que si bien no está prohibido, queremos desincentivar, digamos, la visibilidad de esos videos porque podrían llegar a desinformar a los usuarios. Tenemos políticas claras en Google Ads, tenemos también políticas que prohíben a los desarrolladores cualquier tipo de aplicaciones que incluya contenido sobre salud o funcionalidades médicas que sea engañoso o dañina en Google Play. Muchas de estas políticas vienen de antes, pero hoy obviamente cobran otra relevancia en relación con la pandemia. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo para apoyar el trabajo de otros? El combate al coronavirus, a la pandemia y facilitar el acceso a la información es un trabajo en conjunto, como decíamos antes, de muchos actores que trabajan en el ecosistema, y nosotros queremos también apoyar el trabajo de terceros que tienen un rol fundamental en el combate a la desinformación: los periodistas, los fact-checkers, las organizaciones no gubernamentales, las universidades. Te cuento algunas cosas que hicimos en relación con eso. Lanzamos un fondo de $6,5 millones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que se encargan de verificar información. Google hace muchos años que está apoyando a los verificadores de información y con esto renovamos nuestro apoyo, incluyendo, por ejemplo, en América Latina, a Comproba de Brasil, a Latam Chequea. También lanzamos un fondo de emergencia de ayuda al periodismo para apoyar a las organizaciones de medios pequeños y medianos que generan contenido local y original globalmente. Recibimos muchas aplicaciones en todo el mundo y también en América Latina, y creemos que es una contribución que estamos haciendo también para apoyar el periodismo en un momento muy crítico desde el punto de vista de lo que están viviendo en las redacciones y también desde el punto de vista financiero. Estamos apoyando el Centro Internacional de Periodistas y al Centro DART de Periodismo y Trauma de la Escuela de Periodismo de Columbia, que se enfoca en los periodistas que viven situación de trauma a partir de la cobertura del COVID. Y también tenemos programas específicos para científicos, para plataformas tecnológicas y para ONGs. Entre todos, creo que podemos contribuir a mejorar el acceso a la información y a llevar más información y certeza en este momento de incertidumbre a la población. Estas son algunas de las acciones que estamos haciendo desde Google. Seguimos escuchando, aprendiendo en el camino, con responsabilidad, con humildad y firme con nuestro compromiso de poder llevar y hacer más fácil el acceso a la información para todos los usuarios y para toda la población en este difícil momento. Muchas gracias, Eleonora, excelente. Y vamos a volver contigo para examinar algunas de estas medidas y cómo se están aplicando en este contexto. Edison, voy a volver contigo y seguir con este tema de desinformación, porque tu relatoría ha trabajado mucho en este tema, ha publicado un informe muy importante sobre el manejo y la respuesta a la desinformación en contextos electorales. ¿Cómo se aplican, digamos, esas soluciones propuestas por la relatoría en este contexto? Claramente los estados tienen una preocupación legítima, muchos de ellos, sobre la información falsa y las consecuencias, los riesgos serios para la salud de las personas que podría tener esta información. Pero en algunos casos hemos visto soluciones poco adecuadas, incluso desproporcionadas, como la creación, por ejemplo, de ciberpatrullas. Así que quisiera preguntarte que, desde tu perspectiva, ¿cuál es el marco de actuación apropiada
para los estados específicamente y para otros actores en materia de desinformación en el contexto actual? Gracias, Michael. Y bueno, muy interesante también y la introducción al tema que también hacían Frank y Eleonora. A ver, yo creo que digamos, lo primero es entender el fenómeno de la desinformación, ¿verdad? Si los estados y los tomadores de decisiones, los legisladores, los jueces, el poder ejecutivo de cada país, los institutos de acceso a la información pública no entienden cuál es el problema que genera y cuál es el fenómeno que está detrás de la desinformación, lo primero que sucede y que hemos visto en esta pandemia claramente es que se producen una serie de malos entendidos o de abusos en el uso de herramientas que no deberían utilizarse para gestionar, digamos, el debate público y para resolver el asunto. Entonces, cuando hablamos de desinformación, por eso la relatoría lo ha denominado desinformación deliberada, no estamos ante la práctica o el trabajo periodístico tradicional o la intervención que hacen las organizaciones de la sociedad civil o distintos actores en el debate público, en la esfera pública, que está guiada básicamente por los principios democráticos de participación social, el rol de perro guardián que hacen los periodistas y los medios de comunicación, como se ha denominado históricamente, o un debate, digamos, de ideas o una suerte de crítica a la actuación de un gobierno. Ayer, un par de días atrás, Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, decía, aún en esta pandemia los periodistas tienen que tener la capacidad de tener una voz crítica frente a los gobiernos, de interrogarlos, de preguntar y de contrariar incluso la información que da el gobierno. Entonces, hay que distinguir en forma muy clara lo que es un fenómeno legítimo de uso de la libertad de expresión o digamos, de práctica periodística y demás en el debate público, de la desinformación deliberada que es inyectada o por una razón económica, porque hay personas que consiguen, bajo el modelo de Internet y de las plataformas, enviando o falseando medios de comunicación o noticias, consiguen una remuneración económica, o aquellos que por centros, digamos, de interés político y demás, que muchas veces son coordinados, establecen una política coordinada de diseminar información falsa con fines políticos, con fines geopolíticos u otros fines, ¿verdad? Entonces creo que eso es una cosa bien importante, porque lo que hemos visto en la región es que en nombre de combatir la desinformación, los estados están, digamos, tratando de silenciar una voz crítica, de silenciar una información que no quieren escuchar o de eludir la rendición de cuentas, ¿verdad? No digo que en todos los casos los periodistas o las personas que forman parte del debate público obviamente tengan toda la información o toda la razón, pero para eso está justamente en una democracia el pluralismo y el debate democrático. Entonces, una primera cuestión es y una primera recomendación que hacíamos antes y volvemos a hacer ahora, no establecer figuras penales con la intención de resolver el problema con la persecución penal. Porque eso lo que genera es una cantidad de casos, digamos, que no tienen que ver con desinformación, sino que tienen que ver con otras formas de conflictos que se podrían resolver mediante el debate público, mediante derecho de respuesta, mediante eventualmente un juicio civil si fuera información falsa que alguien divulga sabiendo que es falsa. Lo segundo es justamente lo que hablaban algunos de los panelistas, o sea, que el gobierno o los gobiernos, las autoridades, utilicen las conferencias de prensa, los espacios públicos, digamos, para informar justamente, porque tienen un deber de dirigirse sobre temas de interés público, digamos, con diligencia. Es decir, el funcionario público tiene unos deberes diferentes frente al manejo de la información que un ciudadano común, ¿verdad? Tiene obviamente la obligación de informarse de lo que está diciendo y por su posición institucional, porque recibió la confianza, digamos, popular y porque además es el garante de los derechos humanos y la Constitución, tiene libertad de expresarse, pero tiene a su vez un deber de hacerlo de forma
rigurosa, razonable, habiendo chequeado la información. Entonces estamos viendo en esta pandemia un fenómeno, en algunos casos, no en todos, exacerbado, donde justamente se niega la existencia de la pandemia, se niega la eficacia de las medidas, se llama incluso en algunos casos, en el caso de Brasil, a manifestarse a los grupos de apoyadores, ¿no? de quienes nos apoyan, en lugar de utilizar esos espacios privilegiados y ese parlante o ese megáfono más poderoso que tienen quienes están ejerciendo el poder legítimo, de hacerlo, digamos, de manera adecuada. El tercer elemento que tiene que ver con los estados es la provisión de información a través del acceso a la información pública, de datos, digamos, completos, oportunos, desagregados, y las organizaciones de la sociedad civil han reclamado, y la propia OMS han establecido una serie de categorías que sería muy largo de explicar, pero que hoy se están estandarizando sobre cómo responder a la pandemia y a otros asuntos vinculados al acceso a la información, como los gastos especiales, etc. Y finalmente, digamos, este es un ecosistema, ¿no? En el cual obviamente no solo los estados tienen una responsabilidad o un papel. En este sentido, las plataformas, Google explicaba recién, también tienen, digamos, una responsabilidad frente a la preservación del debate público, digamos, democrático, y también de las obligaciones internacionales vinculadas a los tratados internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información. Obviamente, no son sujetos obligados directamente per se frente a este marco jurídico internacional de la libertad de expresión, porque son los estados que suscribieron esos tratados los obligados. Pero sí me parece que, como decía recién Eleonora, si la función de las plataformas o los buscadores de información o quienes comparten videos o comparten, digamos, lo que reproducen terceros o la participación de terceros en este espacio, si el objetivo o la misión es informar mejor, acercar a la gente a mayor información, darle pluralismo a la información que circula, también creo que hay determinadas responsabilidades en cuanto a que esto, digamos, no se vuelva un lugar donde se desinforme o se inyecte información que confunda más a la población cuando tiene que tomar decisiones sobre salud, sobre periodos electorales, sobre, en fin, decisiones trascendentales para la vida democrática o para el ejercicio de otros derechos. Creemos que hay un vínculo hoy, siempre lo hubo, pero fundamental entre el derecho a la información, por ejemplo, y la salud humana, y eso es una responsabilidad muy grande. Ahora, la propia, escuchando a Leonora y felicitando por un lado la diligencia en este caso de Google, pero también me consta que Twitter y otras plataformas, Facebook y demás, lo están haciendo, de tomar acciones, de invertir recursos en combatir la desinformación. A su vez, sin duda, están tomando decisiones sobre el contenido que circula en Internet. Y en ese sentido, los relatores le hemos, digamos, hecho una sugerencia, una recomendación a las plataformas de elevar los estándares de transparencia sobre la moderación de contenidos que realizan. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cuestiones con las que podemos estar de acuerdo. Es decir, si alguien incita a no cumplir las medidas de prevención y de salud durante una pandemia, puede haber ahí, digamos, una decisión legítima de bajarle el volumen a esa expresión, o incluso en una situación extrema de bajar ese contenido. Pero ¿qué sucede cuando quien llama a tomar una medida contraria a la salud pública es un mandatario? ¿Verdad? Como hemos escuchado de no respetar la distancia del contacto social, tomar determinado producto que puede ser perjudicial para la salud o inyectárselo. En ese caso creo que hay tensiones que las plataformas deben transparentar de cómo manejan esos contenidos, porque también tiene que ver con el derecho a la verdad, con el derecho a la memoria, con la historia de los funcionarios públicos y su rendición de cuentas de cómo enfrentan una situación. Entonces creo que ahí hay una serie
de problemáticas que no son fáciles de resolver y que serían motivo para un foro entero, pero me parece que en este momento están quedando de manifiesto. Es muy bueno promover la información rigurosa, fortalecer al trabajo del periodismo de calidad, fortalecer a los fact-checkers, fortalecer o darle más visibilidad a la información de científicos y de agencias oficiales de salud, a la OMS y a las agencias nacionales, y también algunas moderaciones de contenido, pero esto debe ser también transparentado e incluso con posibilidades de apelación, ¿no? Es decir, hoy estamos a las puertas de un nuevo, ojalá que sea un experimento positivo, de una nueva forma de creación de consejos asesores de las plataformas. Facebook ha puesto en marcha el primero, también como una forma de enfrentar esta situación crítica, porque hoy estamos en un espacio público mediado muchas veces por grandes empresas privadas, ¿no? Muchas gracias, Edison. Excelentes reflexiones y vamos a formular algunas de estas preguntas, Eleonora, más adelante. Rachel Kay, I'd like to now come back to you and maybe give you two questions to chew on. The first has to do with the safety of journalists, which is unfortunately not a new concern in the region in many countries. It's certainly not something that has disappeared with COVID-19. But I wonder if you could tell us if there are trends or expressions of violence against journalists that we've seen in the current context of the pandemic. And then a second question would be about the countries we haven't touched on as much. We've certainly we've mentioned the U.S., but most of the conversation has been about Latin America. But I wonder if you could reflect on the U.S., Canada, and the Caribbean, and tell us to what extent the issues that we're seeing in Latin America are reflected in what we're seeing in North America and the Caribbean. Thanks, Michael. Yes, I mean, I think with respect to the safety of journalists, as you note, in the current context, what IFEX members are reporting is that many of the same risks exist to journalist safety. But now these are really further exacerbated during COVID-19 and with some new challenges emerging. I think to begin with, there's the biological risk. Edison mentioned it earlier, but of actually contracting the virus when going out to cover a story, really at a time when it's so important for citizens to be informed, as we've heard from many of my colleagues here. And many members actually are trying to respond to this by providing guidance to journalists around how to protect themselves, including actually providing PPE to them. And although in many cases, journalists have been generally exempted from mobility restrictions because it's acknowledged that they do have an important duty to play in this situation, this has still been met with challenges at times. And this is especially seen in countries where there's increased military presence in the street, for example, and where historically the relationship between journalists and the military has been tense. Generally, journalists are at greater risk of being stopped and harassed. In countries like Venezuela, Brazil, and Guatemala, we're seeing an increased stigmatization of the press. Again, this has come up as an issue, but where you see state officials calling them liars and stating that the information they're putting out is creating panic. And this situation already existed in many countries, actually, but again, has been aggravated by the current context. And I would say that the last one related to safety of journalists that I think is manifesting under the situation is the economic impact of COVID-19 is also having impacts on journalist safety, as the precarity of the labor situation means that journalists are putting themselves at more risk to get the story, especially those that are freelance and maybe get paid per article without access to PPE. And many are losing their jobs, threatening their economic security. In Paraguay, for example, just in one day, 100 journalists were fired across 4 media houses. And I think all of these issues, in addition to the existing threats, harassment, physical violence, and other types of attacks, have really increased the work of IFEX members, and they've been extremely resilient and responsive in dealing with them. I think looking at the US and Canada and the Caribbean, what you're seeing, interestingly, is a sort of similar look and feel to what's happening in Latin America, but maybe not to the same extent.
In the Caribbean, for example, emergency interventions are placing restrictions on different freedoms, and in some instances are really blind to the disparities in socioeconomic status, including in places like St. Lucia and Jamaica. Haiti and Guyana, where there are multiple issues of political strife, are two countries that I know the Association for Caribbean Media Workers that covers the region has been watching very closely, along with St. Vincent, where politics can often get in the way of journalism. And the other thing that the ACM has noted is that some Caribbean policymakers have chosen to deliver partial information through one-way processes that do not provide platforms for responses. Again, very similar to some of the issues we heard in other countries in Latin America. And something else that the crisis has shown so far is that many Caribbean governments really need to pay more attention to crisis communication systems that are capable of addressing this phenomenon of disinformation that Edison was speaking about. In the North American context, as has been spoken about, they're seeing the denigration of the press ramping up, mostly by Trump, directed at the coverage of the administration's handling of the crisis. But also surveillance technology to track and contain the virus could be used to target journalists and activists and otherwise pose a very serious threat to privacy. IFEX member Open Media has raised concern that apps being developed by Google and Apple for use in Canada will have the capability to create a record of everyone you come into contact with and everywhere you go, with no governance in place currently to limit the use of this data and to safeguard our privacy. Open Media and another IFEX member, Electronic Frontier Foundation, have also both highlighted the issue of the digital divide in acting as an impediment to the free flow of ideas and information during the pandemic. Rural and remote communities, as well as low income and marginalized groups, often lack access to quality, affordable broadband internet. And I think, again, this is an issue we haven't talked a lot about during this conversation, but with everyone sort of going online and your entire life being online, this is really an issue that I think we're seeing right across the Americas as one that could be very problematic for a long period of time. Thanks, Michael. Terrific. Thank you, Rachel. Frank LaRue, I'm going to come back to you. And actually, I want to pick up on one of the issues that Rachel mentioned, which is the economic impact on media outlets, especially small and community-based media outlets. I know this is something that you've thought a lot about in your native Guatemala and places like Mexico, where you've worked extensively. But what is the impact that you're seeing at this point of the pandemic on some of those organizations, and what does the future hold? What does the future look like for democratic debate in countries where this economic stress could threaten the very existence of some of those outlets? This is a fundamental question, Michael, and I'm happy that you asked. Journalism was already in crisis in an economic way, in a sustainability way before the pandemic. And now with the pandemic, obviously, the situation is even worse. And as was being mentioned before, there's a lot of layoffs happening in media houses around the whole continent, from north to south and in all the parts of the Americas. So the reality of journalism is much more complicated today, plus the difficulty of mobilization and moving to access information, whether it's to press conferences or to centers of health attention. So on top of that, now, what was already a divide between urban and rural press, between big media and local media and more community-based media that existed, is even more dramatic today. Several of the economists, including several Nobel laureates, have said that the problem of economic polarization that we had in the world before has just gotten worse with the pandemic. And this is something we have to look at for the future. When we talk about going back to normal, it cannot be the same normal. Everyone says it has to be something different. And this is valid for journalism as well. And in reality, what we have discovered in the pandemic is that the more information you get out to the public to understand the crisis, to understand the virus, to understand how it works, to understand how contamination works, people will begin understanding why the social distancing, or why quarantine when it's necessary, or why
other measures, why the exams are necessary to check the population, and how fast can the economic life reopen again. All that has to be understood by all the population, but the rural population is not getting that information, or population that represents ethnic and linguistic minorities do not get that information, because normally they get the information through local community-based media. And this is the media that is suffering. And we in Fundamedios are doing a study on that, including the US, because in reality, many of the media houses are disappearing. Those that were using local languages of migrants or of different ethnic groups, those that are in more remote rural areas. And that population relied on those media houses because they speak their language, their culture, they get across to them easily. It's not necessarily just simple to check one of the big channels, national channels, and to understand what the whole pandemic is about. So I think that when you're dealing with solutions and how to deal with health solutions and how to do a strategizing for the future, for preventing new pandemics as well, it becomes crucial to have this type of journalism and this type of press. And today is when we're suffering the most. I think there has to be a discussion on sustainability of the press, which is a big challenge in general, but there has to be a discussion of how to support, especially the community-based local media, more ethnic-oriented media that can actually bring a better message. This is the alternative to really have serious planning, health planning brought to the public. One of the things we always say and we insist is that social distancing does not mean silence, and quarantine cannot be understood as a block against access to information. On the contrary, to defeat a pandemic, you need global information, much more information, up to the last corner of the territory of any country, which is where the epidemic will go. Thank you, Frank. Excellent. That was very helpful. Eleonora, let me come back to you, cambiando nuevamente al español, y para efectos de la traducción le voy a pedir que modere un poco la velocidad de su castellano porteño, y le voy a formular una pregunta un poco que surge de las reflexiones de Edison, ¿no? Sobre la difícil tarea de manejar y tomar decisiones sobre contenidos, en algunos casos generados por oficiales públicos, incluso por presidentes. Y quizás para poner el ejemplo, un ejemplo de presente, cuando el presidente Bolsonaro en Brasil promueve el uso de hydroxychloroquine como remedio para el coronavirus. Esos videos fueron bajados por YouTube, pero también por Instagram y por Facebook. Y a cambio, cuando el presidente Trump sugiere que se puede ingerir desinfectantes para combatir el virus, esos videos no son bajados. Obviamente son decisiones que piden, digamos, que las plataformas se ponen en el papel de determinar qué contenidos va a recibir el público, que es un papel muy difícil y importante. Así que quizás nos puede explicar cómo se distinguen ese tipo de casos, pero también, como decía Edison, cuál es el proceso y qué tan transparente es el proceso utilizado para tomar decisiones tan importantes sobre información que proviene de autoridades públicas, pero a la vez puede resultar muy dañina para la salud pública de las personas. Muchas gracias, Michael, y voy a tratar de hablar más despacio y agradezco la oportunidad de la pregunta que hizo Edison y de tu pregunta para poder hablar de un tema que es muy importante para nosotros y que tiene que ver con nuestras políticas de contenido. Y para eso voy a ir un paso atrás. Nuestro objetivo en Google es poder garantizar comunidades digitales abiertas y diversas. Hablamos antes de cómo Internet es una herramienta muy poderosa para poder generar mayor acceso a la información y para poder conectar a los usuarios y permitir que los usuarios
y muchos de ellos que no tenían voz antes la puedan tener y encontrar en Internet un espacio de expresión. Obviamente esto implica empoderar a los usuarios, pero también protegerlos. Es un balance muy difícil, es un balance que exige ajustes permanentes en situaciones diferentes. Ese es parte del trabajo que hacemos nosotros en Google, y ese es un trabajo que hacemos en colaboración y en diálogo permanente con las ONGs, con la sociedad civil, con los activistas, con los usuarios, con los gobiernos, con todos los que tienen una voz y de los que nosotros podemos escuchar y aprender. Nuestros productos son distintos y tienen distintas políticas, eso es claro porque cada uno de los productos de nuestra plataforma cumple una función diferente y también la arquitectura de tecnología que lo soporta es distinta. Y por ejemplo en YouTube, ya que hablábamos de YouTube, tenemos estrictas políticas de la comunidad que se pueden leer en Internet, están publicadas y que guían como una hoja de ruta las decisiones que nosotros tomamos en relación con los contenidos. Esas decisiones son caso a caso, porque el contexto importa también. Y por ejemplo, una de las políticas de contenidos que es muy importante mencionar en relación con el coronavirus, tiene que ver con la política de contenido nocivo o peligroso. Por ejemplo, en relación con una información de salud. Las decisiones que se toman analizando cada uno de los videos que se denuncian. YouTube tiene un proceso por el cual todos los usuarios pueden denunciar un video, y también contamos con una comunidad de lo que llamamos denunciadores de confianza, los Trusted Flaggers. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a identificar el contenido que viola las normas de nuestra comunidad, porque están entrenados, porque trabajan justamente en relación con estos temas y nos facilitan y nos ayudan esta tarea. Los procesos de denuncia de los contenidos son procesos también por el cual, digamos, se denuncian los contenidos, por el cual también se pueden apelar muchas de las decisiones, y tenemos un reporte de transparencia. La transparencia es un valor muy importante para Google. Tenemos muchos informes de transparencia sobre distintos temas en relación con el funcionamiento de nuestras plataformas, que se pueden ver públicamente en Transparency Reports, .google.com, donde tenemos reportes que tienen que ver con temas de privacidad, con temas de remoción de contenidos, que son los que estamos hablando ahora, y esos informes abordan cuestiones muy específicas, y una tiene que ver con el enforcement de nuestras políticas en YouTube. Ahí se pueden ver la cantidad de videos que nosotros removemos, las razones, algunos procesos que se siguieron. Hay muchísima información específica sobre el enforcement y la aplicación específica de nuestras reglas en YouTube, y seguramente seguiremos trabajando para ampliar estos reportes, porque todo el tiempo, justamente en este diálogo que mantenemos con distintos actores, nosotros tratamos de ir siempre un paso más allá en nuestras políticas y en nuestras políticas de transparencia. Gracias, Eleonora. Estamos ya casi al final de la conversación, pero quiero referirme a un par de preguntas que hemos recibido del público. El primero proviene de Brasil. Quizás, Edison, voy a dirigir la pregunta a vos. Y dice, en Brasil hay varias provincias que han aprobado leyes que penalizan la difusión del llamado fake news en tiempos de pandemia. ¿Y cuál es la opinión y la recomendación de la Redactoría Especial sobre este tipo de iniciativa? Gracias, Michael. A ver, tal vez para responder esa pregunta con mayor precisión, hacer alguna referencia al marco jurídico interamericano, ¿no? No voy a dar una respuesta, digamos, específica o antojadiza, sino tiene que ver con algo que se viene elaborando desde hace 20, 30 años en la región, a partir de las decisiones de la Comisión, de la Corte y de la declaración de principios de la Comisión, que tiene que ver con la protección de la información de interés público. Es decir, cuando hablamos de el derecho a la libertad de expresión, no es un derecho absoluto, por supuesto, pero está sujeto a un régimen estricto de restricciones que tiene que ver con el establecimiento de cualquier restricción ulterior, sin censura previa, por ley, y para proteger determinados intereses. La salud pública está entre esos intereses. Pero la Corte y la Comisión han interpretado que digamos, el test se completa
cuando lo exponemos a un juicio de necesidad y de proporcionalidad. Necesidad respecto a la preservación de un sistema democrático, el cual un poco es el objetivo del sistema interamericano, de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, y además la proporcionalidad de que la medida que se va a adoptar restrictiva va a poder cumplir con la finalidad que se quiere y va a ser la menos dañina posible para el derecho a la libertad de expresión en el marco de la protección de lo que decía al principio, la información de interés público. Y en ese sentido es que nosotros decimos, bueno, con la ley penal, estableciendo una norma penal, que en general en estos casos de desinformación no sabemos a qué atenernos, o sea, la persona que se expresa no sabe cuál es la conducta que está sancionada o penalizada. Y persiguiendo a personas que se expresan en el espacio público o que pueden reproducir una noticia falsa inadvertidamente, o a un periodista que está informando, o a una persona que critica, o a un dirigente político social, ¿vamos a solucionar, los estados van a solucionar la situación de desinformación? Y nosotros decimos que rotundamente que no. El uso de este tipo de figuras penales no resuelve el problema, porque en general el fenómeno es mucho más complejo y tiene que ver con actores que incluso buscan la forma de ocultar sus intenciones, y que lo que en definitiva este tipo de normas promueven es un efecto silenciador, un efecto inhibitorio de aquellos que sí contribuyen al debate público, que sí contribuyen, como los periodistas, como los defensores de derechos humanos, como dirigentes políticos y sociales, sí contribuyen a una sociedad plural y a construir un debate público informado, ¿verdad? Porque en general son utilizadas por fiscalías, por gobiernos, para denunciar a aquellos que son críticos, que generan una incomodidad a esos gobiernos. Entonces, vuelvo a lo del principio, no lo voy a repetir, la idea es la no utilización del derecho penal, que además en general se trata de figuras vagas, ambiguas, que no se sabe bien a qué atenerse, pero además sobre todo porque el efecto buscado no se logra y se daña en general con detenciones, con procesos a quienes sí contribuyen a la información pública, y por lo tanto los otros instrumentos que mencioné anteriormente me parece que son los más adecuados, y que la propia sociedad a su vez también vaya construyendo los anticuerpos frente a la desinformación. Aquí no podríamos, no tenemos el tiempo suficiente, pero también hay medidas de alfabetización digital, también hay medidas de investigación sobre los fenómenos de desinformación que deben promoverse, ¿no? Es decir, muchas veces los más jóvenes que manejan muy bien la tecnología digital, el dispositivo, no tienen las herramientas de alfabetización para distinguir qué es la información proveniente de medios de comunicación, cuál es información proveniente del debate público, cuál es información proveniente de fuentes sospechosas o de fuentes que brindan o que inyectan desinformación, ¿verdad? Entonces, creo que también hay otros capítulos que tienen que ver con la educación formal y no formal, que tienen que ver con la investigación que todavía nos falta sobre este fenómeno, que son tal vez más importantes que buscar el atajo de criminalizar y penalizar y generar un mecanismo, un virus de censura a través de estas figuras penales. Muchas gracias, Edison. I'm going to switch back to English now just for a final question. It's a question we received on Nicaragua, and I'm going to see if perhaps Rachel and Frank would like to briefly comment in the time we have left on this. The question has to do with the lack of information available to the public in Nicaragua, both because the government is precluding access to public information, but also actively disinforming the public about the spread of the pandemic. And the question asks what can be done in a situation like this, where there's a clear impact both on public health and on the economy due to the lack of information available. So maybe Rachel, I can turn to you first, and then to Frank for any quick final comments on this issue. Thanks, Michael. I think it's a really interesting question, because I'm not sure, unfortunately, in the context that there's a solution, but I do think one of the ways in which we can ensure that
there continues to be visibility about the situation is supporting local civil society organizations who are doing work on the ground to try to raise awareness about this situation, to try to defend and promote issues of freedom of expression. IFEX ALC, the Latin American and Caribbean Alliance of IFEX members, has actually been working for almost 2 years now on trying to raise visibility of the situation in Nicaragua, has been involved in processes both at the Inter-American system and the UN system to do that. And I think bringing those issues outside of Nicaragua and trying to highlight and put pressure on, speaking with governments, both in the Inter-American system and also at UN missions about what's happening, to try to put some pressure on the government of Nicaragua, who doesn't always have open ears, but I think ensuring that this situation is highlighted and providing support to journalists who are both on the ground and in some cases have had to leave to support their work. And I think Frank can probably speak more to this, as Fundamedios has been quite involved in supporting those efforts. So I'll hand it over to him. Terrific. Frank, over to you. Thank you, Rachel and Michael. Yes, I think number one is that we all have to recognize that the tragedy that's occurring in Nicaragua at this moment, and in reality, we have to remember two things. One is the freedom of expression, as all human rights, is an international obligation. It's not only a domestic obligation by all states, but it's also an international principle and freedom that we all have to defend. In that sense, we all have to look at Nicaragua and respond to the crisis by supporting and strengthening the local organizations and the local journalists there. I would say this in general for all countries, but Nicaragua being the country in question and being such a serious situation. And secondly, on the disinformation that the government itself, many governments, and this we can see examples throughout the whole hemisphere, many governments are trying to create the false impression that things have an easy solution or things are moving better just because they want to desire that they are better without actually presenting solutions. Of course, we all want to look at a better future, but a better future means that we all work together in finding the best way of defeating the pandemic crisis, and at the same time building a different type of a future, not necessarily going back to the past. So I think that what we have to have in mind is that the pandemic also has an international element. If one country in Latin America continues having the advancement of the coronavirus, and this keeps on contaminating their own population, we will never be able to solve the issue regionally. So it's also a health necessity to which we should not allow Nicaragua to disinform their public or disinform the World Health Organization or the broad public, because it puts in danger not only the Nicaraguan population, which is serious enough, but also puts in danger the whole hemisphere and the possibility of defeating this. So I think this is a very serious issue that has to be put under consideration, and all international pressure has to be brought to bear. And maybe let me say for Nicaragua, but for all the other countries in the hemisphere, the one issue that we mentioned at the end that I think is crucial in terms of access to information, which is an alternative, is how do we guarantee that everyone has access to information through a free press, which means we have to defend the safety and the freedom of the journalists, still a priority, and defeat impunity. But number two, how we defeat the economic polarization that existed from before that has now aggravated in the digital divide. We're talking about information through new digital media. We're talking about education in a digital way. We're having a digital forum of human rights today, but we still don't know what is the level of connectivity, how much does the rural population, the population out in the furthest away circles of all countries, how much can they access digital communication and connectivity? How much can they access education or a free press through those means? This has to be, I think, a global concern for our hemisphere. Terrific, Frank. Thank you. That's, I think, a great note to end on. I have a lot of questions left for all of you, but they'll have to wait for another time. We're unfortunately at the end of our time together. I am walking away with, I think, a much better and more comprehensive understanding of the full kind of range of challenges we face with regard to
freedom of expression and access to public information in this very challenging time. So I want to thank you all so much for your contributions. We will be staying on this issue, working on a report that will come out in the next few weeks. So stay tuned for that. I want to thank everyone who was able to join us today. And again, thank the Special Rapporteurship for Freedom of Expression, Global Affairs Canada for their collaboration and support, and my colleague Catherine Christie for everything she did to help with this event. So thanks again, everyone. Take care, and we will see you again soon, hopefully, as we continue to analyze the impact of COVID-19 on rule of law in the Americas. Thanks a lot. Thank you, Michael. Thanks so Hasta much, luego. Michael. Gracias. Great Hasta seeing. pronto. Adiós todos. Un Bye. placer como Chao. siempre. Gracias. Thanks again. Gracias. Ciao.